Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une Costa Rica. Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad. Con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Encuentro. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con Encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes buenas noches. Estamos en el programa Encuentro y a la gente linda que tiene la deferencia de sintonizarnos dentro y fuera del territorio nacional. Saludo cordial, saludo afectuoso. Le recordamos que usted puede marcar o contactarnos al 8810-7575, mensaje por WhatsApp, mensaje de texto, llamada normal, llamada por WhatsApp, y el programa Encuentro se desplaza a su comunidad. Usted puede marcar el 8810-7575, provincia, cantón, así que distrito. Usted puede marcar el 8810-7575, y el programa Encuentro se desplaza al lugar que usted desee, dentro y fuera del territorio nacional. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero ante todo vamos a saludar a nuestro compañero Rolando Hernández. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches, Orlando. Buenas noches, don Andy. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven cada 8 días y tienen la paciencia de acompañarnos. Sí, muy contento también. Hoy tenemos un gran amigo aquí al lado nuestro, de mucha experiencia, de que hay que tratar de sacarle un poquito de esa experiencia, que la ponga aquí al frente de todos ustedes, para que oigan, escuchen, y no para que juzguen, sino para que aprendan, que eso es lo que tratamos siempre en este programa,
de que la gente nos pueda entender y que aprendan de todo un poco, no solo de política, sino de la vida, de la sociedad y del deporte, de todo lo que sea beneficioso para el pueblo, queremos que la gente aprenda. Sí, usted se refiere a Sergio Mena, abogado, una carrera política importante, otras cosas, ¿verdad? Ya él nos va a mencionar qué profesiones tiene a cuestas, o en la espalda o en la frente. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Rolando, un gusto, de verdad, estar acá con un Rolando y un Orlando que son gente muy decente, ¿verdad? Gente de la que muchos podemos aprender también, y para mí es un honor estar acá, ¿verdad? Ustedes han recorrido más que yo en esta vida que Dios nos da a todos la oportunidad de estar en este mundo, pero ya yo peino las 5 décadas, estoy por cumplir 49 años este lunes, 20 de abril, y de verdad que le doy muchas gracias a Dios, sobre todo por la salud, ¿verdad? Que es lo más importante. Yo creo que la salud es lo que nos permite estar acá esta noche, y la salud es la bendición que el superior nos da a todos. Así que bueno, muy agradecido de estar aquí, y para lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo, aquí estamos para ustedes, adelante. Sergio, ante todo agradecer sus palabras, de verdad que es un privilegio recibir esas palabras de parte de un caballero como lo es usted. Yo siempre lo he tenido claro, Sergio es un caballero. Háblenos, nativo de qué lugar, Sergio. Yo nací en un apartamentito acá en Barrio Córdoba, aquí cerca de acá. Así que hace 40 y casi 9 años, María Elizabeth Díaz Corrales, que aún vive, mi madre, 73 añitos, que don Orlando la conoce, a mi mamá, en su momento casada con mi padre, que ya falleció, histórico ejecutivo municipal de Montes de Oca, Rodrigo Mena Calderón, que era conocido en el cantón de Montes de Oca también, y quien creo que es el que me hereda un poco la espina política a mí, ¿verdad? Como papá metido siempre en aquel viejo calderonismo que había en su momento. Pues sí, cuentan que mi mamá me dio a luz en San José, y yo tuve mis primeros días de vida en Barrio Córdoba, en un segundo piso, 100 metros antes de llegar a la carnicería El Cordobés, ahí en el puro Barrio Córdoba, ¿verdad? Nos fuimos de ahí porque yo me vine en la andadera del segundo piso. En la andadera con 11 meses, 10 meses, había una barrerita que ponían, ¿verdad? Y parece que el Sergio Mena llegó y corrió el picaporte y quería conocer la calle, ¿verdad? Entonces me fui en las escaleras, por dicha caí de una manera en la que como que se volcó la andadera, entonces me golpeé como un ladillo de la cabeza, pero no, la misma andadera no me permitía que la circunferencia de la cabeza saliera tanto para golpearse. Sin embargo, mi papá entonces era en ese momento tesorero del Instituto Nacional de Seguros, en aquel momento, y lo que me cuentan, porque obviamente yo estaba muy pequeño, es que entonces mi mamá le dice: Rodrigo, hay que irnos de aquí porque este chiquito un día se va a caer. Y entonces mi papá consigue un lotecito en San Rafael de Montes de Oca, exactamente en la urbanización El Prado, que Orlando conoce mi casa. En aquellos tiempos el ICE y el INS financiaban las casas de los funcionarios. La mía fue bueno, y mi papá hizo una hipoteca con el INS, cosa que ahora yo creo que eso no existe. Bueno, creo que sí todavía, por cierto, porque me di cuenta un día como profesional de un caso de esos. Y se construyó la casa ahí. Yo llegué a esa casa con 4 años, mi hermano Esteban con casi 3, y ahí nació mi hermano Marco, el menor. Somos 3 varones del matrimonio Mena Díaz, y entonces yo tengo como el corazón en Barrio Córdoba, pero mi niñez y mi adolescencia y mi juventud como digo yo de cariño, en Cedros Hills, que es Cedros de Montes de Oca, y San Rafael, ¿verdad? Yo soy primera comunión de la Escuela Inglaterra de San Rafael, ¿verdad? Y toda mi vida fue de ¿dónde vives vos? Desde el Cristo de Sabanilla, 600 para abajo, o del cruce de Santa Marta, de la escuela para arriba, después de la Maruz o de Rótulos Cubillo para arriba. Todo eso fue mi vida, y soy entonces oriundo de San José, del este de San José.
no solo es nativo de San José, Barrio Córdoba. Pero jamás me hubiese imaginado, Sergio, que De verdad. no, ni por la mente me pasaba. Sí, yo de aquí, mi papá de Barrio México, toda la vida. Compañero de don Rolando, sí. Bueno, mi papá de Barrio México y mi abuelo paterno, no sanguíneo, pero paterno, era el Colorado Sáenz, defensa derecho del Club Escudo Herediano de la selección de Costa Rica. Cabo Claudio era sastre, de los sastres más importantes de la época, y casado con Mildred Calderón Paniagua, que fueron pues quienes educaron a mi padre, y mi tío Giovanni, fundador del Nicolás Marín, el equipo de fútbol de Barrio México Centro, que se jugaba en aquellos tiempos en el parque de hoy de Barrio México, que era la cancha ahí, era frente al México Bar. Y entonces mi papá, pues yo recuerdo ese bajillo donde vivía mi papá de la Botica Solera, la calle que baja ahí, que se veía la penitenciaría, y allá habían como unas pilas ahí que se lavaban, claro. ¿Verdad? Bueno, y mi madre, toda la vida ella sí de Barrio Luján, mi mamá, toda la vida de Barrio Luján, una familia extensa de hermanos, y entonces Barrio México, Barrio Luján, yo nací en Barrio Córdoba, ¿verdad? Crecido en el lado de Montes de Oca, y cuando yo salgo de Montes de Oca es cuando salgo del país, a la parte diplomática, por lo tanto, y soy tan del cantón que hoy soy vecino de calle Neverman, frente al hogar de ancianos de Lourdes de Montes de Oca. Vamos a ver, la profesión, abogado. Yo soy administrador público de la Universidad de Costa Rica, carnet 95-1774, abogado de la Universidad Latina de Costa Rica, egresado en el 2003, y esas son como mis carreras profesionales. Si usted quiere ver las universitarias, yo posteriormente hago un seminario de liderazgo centroamericano con el INCAE en el año 2017, que es cuando Orlando me decía ahora fuera del micrófono que yo estaba en Panamá, estuve en varios lugares de Centroamérica, y recientemente he obtenido una maestría, tuve una maestría en Derecho Internacional Europeo en París, cuando yo estuve de cónsul. En las noches estudié en la Sorbonne Université y saqué una maestría en Derecho Internacional, y ahora en el 2025, hace un año, me gradué en una maestría en Bio-Neuroemoción a nivel de Barcelona, España. Es la maestría que enseña la cultura de la inteligencia emocional en las personas. Entonces estoy certificado como el único político a nivel, en este momento mundial, que ha sido capacitado en una maestría de liderazgo emocional de Enric Corbera. Es el Instituto de Enric Corbera, está en Barcelona, muy conocido. Enric Corbera asiste al Boca Juniors, a Google, a las empresas transnacionales, y en algún momento me ubicaron en Costa Rica y me becaron. Y acabo de terminar esa preparación, que es la que me está permitiendo, pues, entre otras cosas, acercarme mucho a la parte profesional, pero desde un enfoque de conciliación, de mediación, de paz, de tranquilidad, de huir al conflicto, a la ofensa, al insulto. Y los regidores actuales de nueva generación y alcaldes son los únicos capacitados a nivel del país en negociación política y en inteligencia emocional. Eso lo avaló el Tribunal Supremo de Elecciones en el año 2023, y el PNG es la única agrupación nacional y latinoamericana que se ha preocupado por la parte emocional de los funcionarios municipales. Entonces, por ahí va un poco la preparación. Obviamente, cualquiera diría, pucha, qué montón de preparación. Bueno, pero es que han sido 30 años de preparación, ¿verdad? Entonces, en estos 30 años, porque ya ahí estoy en una foto antes del candado, ¿verdad? Más jovencito ahí. Pero imagínense que hace poco compartía un café con los compañeros de hace 23 años de incorporados al Colegio de Abogados. Entonces ya es bastante agua que ha pasado bajo el puente. Y bueno, esta carrera que les he contado, académica, de formación técnica, pues ha estado mediatizada por estos 16 años de política también, ¿verdad? Entrecortada, sí. Porque atragantada, digo un amigo. Si hay, no porque esté arriba aquí, pues yo lo he hablado con Orlando en privado y tal vez en algún programa.
Si hay una persona en Costa Rica que hay de admirar, político, por la labor que ha realizado y que sigue realizando, es este caballero que tenemos aquí a la par, ¿verdad? O sea, si alguien conoce este país de cabo a rabo, los 84 cantones que tiene este país, es don Sergio Mena, ¿verdad? No hay ningún otro político que haya hecho y recorrido el país y que conozca los problemas del país como don Sergio. Entonces, sí le voy a pedir. Bueno, don Sergio fundó el Partido Nueva Generación, estuvo 16 años casi, ¿no? Desde que empezaste. Sí, Desde bueno, la idea. Hasta la fecha yo Sí, tengo 2 años de ser el presidente, porque yo le había dado la presidencia a Rodolfo Solís, a Rodolfo Sojo, a gente que conoce a Orlando. En su momento Luz Meri fue secretaria general del partido, después tuvimos a Mario Varela Martínez, también lo recuerdas, claro. a Mario. Yo he tenido una particularidad, don Orlando, yo no he sido un líder que sea autodictatorialmente puesto en las posiciones siempre de representación, sino que yo siempre he celebrado que otras personas también puedan coliderar con uno, ¿verdad? Y obviamente conforme uno va madurando, va haciendo mejor las cosas también. Yo también no me arrepiento de nada, pero sí hubiese tomado tal vez algunas decisiones diferentes en el pasado con respecto a temas de gente o temas de proyecto, de ideas, pero siempre creo que Dios pone todo en el camino para que usted vaya también caminando sobre esa línea. Y yo tengo un convencimiento, y es que si al día de hoy, a mis 48 años, 11 meses y 23 días, camino por las calles de San José, por las de Turrialba y por las de La Cruz, y lo que me llevo es, ¿qué dice Mena? ¿Cómo me le va? Qué gusto saludarlo. Don Sergio, no, siga adelante. ¿Cómo está, don Sergio? Don Sergio, ¿cómo le va? ¿Y cómo? Al día de hoy, yo siempre bromeo con este tema cuando uno camina, y que a veces uno dice, mira, allá viene aquel carajo, mejor voy a cruzar de acera, para no topármelo. Yo al día de hoy no tengo eso, todavía. Aquí yo hace poco vine a estas instalaciones, un día que estaba aquí el hoy diputado electo Nogui Acosta saliendo, de Sergio, ¿cómo me le va? Estaba saliendo otra persona, don Mauricio, ¿cómo se llama? El de Opol y esas cuestiones, el de encuestador, y ahí Sergio, y después va saliendo el Instarú, que quedó también creo que diputada electa de Liberación ahorita, y Sergio, ¿cómo está? Y así por el estilo. Entonces, como dice usted, yo he tenido esa posibilidad de conocer todos los frentes con los que he compartido, pero nunca he sido una persona de trinquete o de querer hacerle a usted la cara para después meter el puñal por aquí, ¿verdad? Siempre me he tratado de distinguir por decirle a la compañera, creo que no es tu momento todavía, antes de decirle, tírese, y decirle a usted, madre, que se tire esa vieja para que se estrelle y le pase algo. No, yo prefiero proteger a la gente, y cuando he creído que alguien tiene la posibilidad, le he dicho, vaya, ¿verdad? Pero es difícil liderar una estructura de seres humanos, pero es más fácil cuando cumples más años, porque ustedes que tienen experiencia saben que uno cuando ha caminado se asusta menos, piensa las cosas mejor y se recata. Cuando estás en una juventud temprana de liderazgo, muchas veces sos presa del impulso o de la emoción. Exactamente, la emoción de que este es el momento, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno ha pasado por todo ese camino y tiene la conciencia hoy de poder ver hacia atrás errores, virtudes, qué pudo haber hecho mejor, pero sin recriminarse, porque creo que todos en la vida, en cada una de las décadas que vivimos, nos hemos enfrentado a grandes desafíos, como niños, como adolescentes, como jóvenes, como empresarios de la comunicación. Vivimos en un país muy caro, aunque los gobiernos digan que es barato, pero este país tiene un alto costo de vida, y es un país donde, aunque aquí se habla de que todos tenemos oportunidad y que todos tenemos todo resuelto, eso no es cierto. Hay muchas desigualdades en nuestro país, en muchos cantones, en muchas regiones, y lamentablemente se ha metido el narcotráfico, las drogas a nuestro país, y hemos sido tocados por ese flagelo. Bueno. Y eso nos pone hoy en un viacrucis, que es el de muchacho que no está en el colegio,
Antes se sabía que estaba viendo tele o jugando naipes, ahora está vendiendo droga. Y eso es un tema muy dramático. Y los gobiernos no saben para dónde disparar. Ahora hay medidas que está tomando el gobierno saliente que se ven muy bien de frente, pero cuando usted empieza a pensar atrás, se sigue sin atacar el problema de raíz. Y el problema de raíz es la crisis de educación pública que tenemos. Bueno, precisamente esa era la pregunta que estaba haciéndote cuando estaba haciendo la presentación tuya. ¿Qué diferencia encuentras del 2012, que se funda la Nueva Generación, que ya conociste y que diste la vuelta como 3 veces o 4 por el país? ¿Qué diferencia hay entre el 2012, los problemas que tenían los pueblos, que tenían los cantones, a los problemas que encontraste en esta última campaña en el 2024? Bueno, yo creo que si hablamos de las provincias de Punta Arenas, Guanacaste y Limón, uno podría decir que las realidades subsisten 14 años después, ¿verdad? Los problemas, los desafíos, solo que hay un agravante, como les indico, y es el tema de la delincuencia internacional, de la transnacionalización de los problemas de drogas, una no censura para los programas que llegan a este país, novelas, narconovelas premiadas en las televisoras de este país, que da pena lo que transmiten de enseñanza a muchas generaciones. Hoy tenemos, a diferencia de lo que había antes con la educación pública, que teníamos ministros y personas que tenían por lo menos una lectura de para dónde iban los programas educativos, lamentablemente del 2014 al 2026 hemos tenido un deterioro total de la educación pública, con ministros que han llegado a promover otras ideas que no eran costarricenses, a traer cosas inclusive de Cuba para Costa Rica, meter ideas que no eran, arrastre materias, o sea, a usted no importa si está mal, pero sígase haciendo malo, pero no importa. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy, universidades con estudiantes que no saben leer, universidades con estudiantes que no saben escribir, universidades con estudiantes que no saben redactar, y eso es un asunto gravísimo, porque en 25 años ellos gobernarán Costa Rica en los puestos de elección popular. Entonces, le contesto diciéndole que los problemas subsisten, ¿verdad?, con el agravante de el narcotráfico y la inteligencia artificial, anteriormente llamada redes sociales. ¿Por qué? Porque también las redes sociales, el posicionamiento de redes sociales en los últimos 14 años, terminando con el TikTok, es increíble. Hoy un ciudadano prefiere ver un TikTok que leer el periódico o ver un noticiero, ¿verdad? Y con un programa como este que estamos tratando de cultivar a la gente, se quedan con la chota que dijiste vos, sí, o el vacilón que dijiste vos, o lo que dije yo que me equivoqué, y eso lo hacen viral, ¿verdad? Pero no ponen atención a lo neurálgico. Entonces, el desafío más grande que hoy tenemos como nación es que somos un país todavía en vías de desarrollo, con una geopolítica totalmente comprometida con conflictos armados, como los que sabemos de Ucrania y etcétera, y Irán y Estados Unidos, Israel, hoy metidos por voluntad de este gobierno en el gran proyecto del norte con Donald Trump, ¿verdad? Cuando Abel Pacheco, cuando de Bush, ¿te acuerdas que Abel Pacheco decía que él se apuntaba con lo que Estados Unidos estaba haciendo? Inmediatamente lo regañaron todas las universidades de Costa Rica y todos, y todo el mundo le hicieron quitarse de ese tipo de posición, y hoy ya tenemos a Costa Rica, porque lamentablemente el gobierno pone al país donde quiera. Hoy estamos como, no me acuerdo cómo se llama, creo que la Alianza del Norte o algo así. Algo así. Es un tema ahí, pero todo eso impacta a la nación. ¿Por qué? Porque hoy tenemos internamente divisiones entre la inversión china, la inversión taiwanesa, tenemos divisiones entre la inversión americana y la inversión que viene de otras naciones, y esa geopolítica que antes estaba muy reservada para el intelecto que leía, hoy está en TikToks, y entonces se degrada toda la información. Hoy, yo que todavía doy clases universitarias, porque se me olvidó decir que soy profesor desde hace 17 años de universidades en el país, yo les digo a los estudiantes: verifiquen lo que ustedes leen en las redes sociales 2 veces, ¿verdad? Verifiquen la fuente y no crean los titulares de las noticias, lean las noticias. Por lo menos uno les da ese mensaje, porque
Hoy estamos en un mundo en donde yo sé que hay emisores de información tan irresponsables que dicen, pongamos en el titular este titular para que la gente se alborote y todo el mundo diga de todo y que después se lean la noticia. Pero entonces vos a veces lees un titular y después lees la noticia y dice, no tiene nada que ver el titular. Lamentable. Como decía Rolando al inicio del programa, Sergio, usted tiene una vasta experiencia políticamente hablando. Usted podría ser mi candidato para dentro de 4 años. Esa es la propuesta que le iba a hacer. Pero no se ría. Podría ser mi candidato con algunas sugerencias que le podíamos hacer Rolando y yo. Sugerencias que usted ya las sabe, pero comprometerse a ayudar por lo menos a dar la voluntad del pueblo, que se haga la voluntad del pueblo, porque los políticos se creen dueños del país. ¿O estoy equivocado, Sergio? No, vamos a ver, yo creo que todos los que se dicen ser político hoy en Costa Rica, está prostituida esa palabra hoy. Sí. Hoy cualquier persona que tiene una plata en el banco y se puede poner unas vallas en carretera ya se cree político. Una persona que simplemente tiene un problema emocional y tiene un temperamento, digamos, de esos seres humanos que se creen la última Coca-Cola del desierto, ofrecen su nombre en un lugar y ya se creen políticos. Y tal vez hace 15 días decían que los políticos eran unos corruptos, que eran una porquería, pero tan pronto tienen una oportunidad de poder estar en el estrellato, en una tarima, ya se convierten y se hacen políticos. Y entonces de ahí, ya aquel político que conocimos en los libros de historia de nuestro país, ya eso está totalmente, digamos, salido del mercado, por decirlo de alguna manera. Y si usted ve lo último que hemos tenido en nuestro país, la gente está votando emocionalmente, movida por un movimiento de pensamiento contra algo, ¿verdad? En este caso, contra los partidos tradicionales y todos los primos hermanos, las televisoras tradicionales, los medios de comunicación tradicionales, la Iglesia Católica. Entonces, todo va en un solo combo. Y ese odio se logra capitalizar porque yo le debo a la caja, yo le debo a Hacienda, a mí me quitaron el carro, me quitaron las placas, le debo al banco una hipoteca, y mi presidente es ese señor que está gritando, que está diciendo que el sistema es una porquería y que todos esos que acabo de decir son los culpables del estado social de hoy del país y que por lo tanto eso hay que erradicarlo, y esa ha sido la tónica. Y se montaron en ese viaje. De ahí hoy tenemos a esta señora presidenta de la República, que Dios la acompañe, que es producto de una votación de un grupo mayoritario en contra de una estructura totalmente desacreditada por los políticos de turno. Entonces, ya no se trata de si la que ganó tenía la mejor propuesta para los agricultores o no. No se trata de que si la que ganó tenía la mejor propuesta para la seguridad o no. Se trata de que ella era la candidata del cambio radical político. Ella era. Y bueno, hoy tenemos un Congreso con 31 diputados, al mejor estilo del bipartidismo de los 80s y 90s, solo que con una realidad muy grande. En aquel momento Liberación y La Unidad colegiaban proyectos por Costa Rica, habían diputados siempre pequeñitos ahí, ¿verdad? Pero había una armonía legislativa. Hoy lo que hay es una división total legislativa, en donde el país fue a votar de manera tal a que le entregó al continuismo no solamente el mensaje que les hablo de que la culpa de todo la tienen estos y todo esto, sino que le dio mayoría simple en el Congreso. Vamos a iniciar en mayo, por primera vez en 20 años, un gobierno que controla las comisiones legislativas, el directorio, la agenda y, por lo tanto, el poder legislativo. Tienen el poder ejecutivo y vamos a ver qué pasa en 3 años y 11 meses a partir de mayo con el informe de labores de esta alianza grande que va a haber legislativa ejecutiva, porque lo que el actual mandatario decía todos los miércoles, creo que ya no lo dice, era que todo era culpa
de la Asamblea Legislativa. Doña Laura Fernández, a quien yo le deseo lo mejor, creo que no va a poder decir que es culpa de la Asamblea Legislativa. Entonces, vamos a ver cómo le va al país. Yo soy un patriota, yo no deseo el fracaso de nadie, yo quiero lo mejor para Costa Rica, yo le pido a Dios por las diputadas individuales, Abril Gordienco y Claudia Dobles, le pido a Dios por los 7 del Frente Amplio, por José María Villalta, excompañero de la Universidad de Derecho, también le deseo lo mejor a los 17 diputados de Liberación Nacional y a don Álvaro Ramírez, que conozco bien porque participamos de este seminario de liderazgo de INCAE, y también pues le deseo suerte a los diputados de Pueblo Soberano, porque muchos de los que están ahí, eso es un rejuntado de varios grupos, eso no es una fracción, digamos, coherente, sino que es un grupo de personas donde hay gente muy respetable y que representan diferentes tendencias, evangélicas, de la unidad, de liberación. Hay un grupo muy heterogéneo y el gran reto para el país es de que ese grupo pues se mantenga coherente los 4 años y que para cuando se ocupen 38, yo le pido a este país y al cielo, es que no sea para perjudicar a la población. Eso es todo lo que digo. ¿Qué opina usted de una persona que quiera, no sé si utilizar este término, manosear la Constitución? Bueno, yo creo que la Constitución Política de Costa Rica digamos, puede recibir críticas según las temporalidades y los tiempos y las coyunturas. Yo puedo decir que hay un artículo particularmente de la Constitución que debería tener un acápite más o quitarle uno. Pero hablar de que la Constitución Política está vieja, desactualizada, y que deberíamos de ponerla en un estallón y echarle gasolina y un fósforo y crear una nueva Carta Magna en el 2025, esa gente está bajo los efectos de las drogas o de algún problema que no es de aquí, porque nuestra Constitución Política todavía, sus principios constitucionales, garantías individuales, sociales y estructuramiento de Estado Social de Derecho es perfecto. Por supuesto que podríamos discutir, repito, en una gran comisión de reforma del Estado, si el régimen presidencialista todavía es un régimen que ocupamos, o deberíamos mudarnos a un primer ministro. Yo pienso eso, ¿verdad? O si deberíamos pasarnos a un país semiparlamentario, y por qué no crear una asamblea con 84 representantes y una segunda asamblea con 31. ¿Por qué no? Son cosas que la gente dice, pero Sergio, ¿usted qué está hablando? No, yo soy exdiplomático. Me parece. Yo conozco, mi tesis de graduación de Derecho Internacional es sobre la Unión Europea. Entonces yo conozco todas las estructuras que hicieron el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, y aquí en este país nosotros a veces nos ensayamos en pleitos de que si Fanal hay que cerrarlo o no, que si hay que vender el banco, y no nos damos cuenta que el frío no está en las cobijas. Exactamente. ¿Verdad? Por supuesto que el BCR es un gran negocio para los que quieren venderlo, por supuesto. Es el banco especializado en cobrar tributos y en recoger todas las transferencias y hacer transferencias a una gran cantidad de instituciones. Entonces, eso es lo que no se explica cuando se quiere vender el banco, ¿verdad? Porque aquí yo lo que creo es que lo que menos se ocupa en política hoy es esos que tienen un no frontal. Eso no sirve. Ni tampoco, de ahí, los vendepatrias, ¿verdad? Que son los que le dicen sí al que grita y sí al otro, no, tampoco. Nuestra Constitución Política necesita un remozamiento en cuanto a su tema de organización política, ¿verdad? Pero esa Constitución, en cuanto a su definición como nación, en cuanto a su respeto de garantías individuales y sociales, no hay que tocarla. Esa es la única herramienta que tiene el pueblo. Sí, y que si la perdemos, y que gracias a Dios tenemos una sala constitucional que con todo y sus defectos garantiza a mucha gente en derechos de la salud, en derechos de educación,
en derechos sociales, ¿verdad? Y muchas veces pone el lápiz donde a veces los políticos se les va la tinta a la impresora, ¿verdad? Y la sala llega y dice inconstitucional, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si perdemos ese Estado de Derecho, donde una persona lo que quiere es manejar todos los poderes de la República? No, es que bueno, eso que me estás diciendo, muchos pueden querer eso en el corazón, pero que este país lo permita, porque que yo sepa, la gente que fue a votar en esta campaña, repito, que llevó a Álvaro Ramos y a doña Laura a lo más alto, en ningún momento está pensando eso para mí. Lo que está pensando la gente es en el gran cambio de la política tradicional a nuevos políticos. Pero cuando usted piensa que una persona quiere 38 diputados, yo veo que ese no es el camino correcto. Bueno, lo que pasa es que quien decía eso, que es el actual mandatario, proviene de 34 años de ser funcionario de un Banco Mundial, donde nadie conciliaba nada, nadie negociaba. Ahí está la plata que creo que él tenía que ver con algunos lugares muy pobres del mundo para ir a gestionar dineros en el Banco Mundial. Entonces, cuando usted tiene una persona que no ha sido regidora en Costa Rica, ni síndica, que no ha pasado por la Asamblea Legislativa, que nunca ha sido de desarrollo comunal, ni cooperativo, ni solidarista, tiene una persona que tiene 34 años en un banco mundial, viene a Costa Rica, es ministro de Hacienda, un periodo corto, que se va porque chocó con todas las estructuras del ministerio, y con Carlos Alvarado, que lo trajo, y termina llegando a un gobierno donde yo lo que creo, y no lo estoy para nada defendiendo, porque no necesita defensa del mandatario, estoy tratando de explicar un poco por qué creo que su forma de ver las cosas difiere de lo que un demócrata común vería. Un demócrata común vería la división de poderes, vería la buena relación entre los poderes, la pertinencia de la Contraloría, la pertinencia de un tribunal de elecciones, pero una persona que resolvía todo 1 más 1 es 2, de ahí cuando, ¿verdad?, quiere emitir un proyecto y en la Asamblea Legislativa le tardan aprobándoselo, y cuando, me explico, y cuando la Contralora opina una cosa del gasto, y cuando el otro opina otro, de ahí el hombre estalla, ¿verdad?, en enojo y en decir que es culpa de esto y culpa del otro. Pero entonces yo creo que los costarricenses no tenían por qué estar enterados de este análisis que yo estoy dando. Yo creo que el señor don Rodrigo es una persona que merece respeto, como que tienen nosotros tres aquí, que tiene su personalidad, su carácter y su mentalidad, como la tiene usted, como la tengo yo, como la tiene el compañero, y lo que el pueblo a veces no sabe es a quién vota. ¿Me explico? Porque las campañas se van, como le he dicho, por las vallas en carretera, por las emociones, por los anuncios de televisión. Por eso cualquier proyecto político que se piense para el 2030, lo primero que tiene que pensarse es que sin recursos económicos, ¿verdad? Hablo de económicos, no de excesos de dinero, pero sin recursos, cualquier flauta puede sonar muy lindo, pero se va a estrellar contra este movimiento que hoy está en Costa Rica, que es el movimiento de la gente que ya no valora el plan de gobierno, sino el riendazo que le va a meter usted a alguien en un programa de televisión. La emoción. La emoción. O sea, lo que va a mandar es la emoción, como mandó la emoción en esta elección. O sea, pero una emoción, una mala emoción, porque es producto de una mala educación, definitivamente. O sea, hemos dejado la educación, como lo has analizado hace un rato, de lado, pero hace muchísimos años. Claro, no ha sido los últimos 4 años. La educación cívica, por ejemplo, eso no existe ya. O sea, puede existir, no sé, media hora por trimestre que les dicen que va a Santa María, pero es que ese no es el tema. Verdaderos valores cívicos tienen que ver con preguntarle hoy a un muchacho de 24 años, ¿cómo te sentís como ciudadano en Costa Rica? No sabe ni qué es eso, no sabe, ni siquiera sabe definir ciudadanía, ¿verdad? O lo que diría es, bueno, sí, yo tengo cédula y eso me sirve para votar. Pero aquí hay un asunto también de principios, me parece a mí, Sergio, usted es el experto. Cuando usted ve que un civil necesita hoja de delincuencia para conseguir trabajo, necesita estar al día con la caja. Si no cumple uno de los dos, está listo. Pero usted, para ser político, para participar en
puesto popular, le debe la caja. Eso es una desigualdad escandalosa. Pero eso- pero- y pero los eso- que van a manejar el país, Pero eso es ahora, ¿verdad? Eso es ahora, porque Orlando puede recordar cómo antes, yo recuerdo la primera candidatura presidencial mía en el 2013, cuando yo me voy a conocer en un debate del tribunal, yo había presentado mi hoja de delincuencia, mi declaración de Hacienda y el estado de la caja, porque el Frente Amplio había exigido que los candidatos hiciéramos eso, y varios lo hicimos, pero no lo hicieron ni Johnny Araya, ni Luis Opiza, ni lo hicieron otros, me explico, pero lo hicimos de ahí como 4, ¿verdad? Y yo creería que era porque en aquel momento, y estoy seguro que era, mucha gente no participaba en política. Yo me acuerdo que yo le decía tal vez, Sí. María, tírate de alcaldía, es que yo le debo a la caja, Sergio, y no puedo participar. Lo que yo estoy entendiendo, porque hay una cosa que debemos de entender, nosotros no somos, no podemos controlar lo que está pasando afuera. Lo que tenemos que pedirle a Dios es claridad o preclaridad para ver lo que está pasando. Y lo que está pasando es cómo la gente está viendo las cosas. Desde el momento en que una estructura política le dijo al pueblo que toda la burocracia estatal y el sistema estatal había sido creado por este y este y este, y los están condenando a ustedes a la desgracia y a la de esto, y se han robado. Desde ese momento, digamos, se legitimó. Hoy, 2026, una persona le debe a la caja, dice, ¿y qué? Y no hay un montón de diputados que le deben a la caja, entonces yo también le voy a deber. pero si usted como emprendedor, si usted se monta un negocio y no está al día con la caja, no lo puede montar. Si usted quiere una repostería, una cafetería. No, vamos Entonces, a ver, las municipalidades no le van a dar a usted una patente si no está al día en la caja Por y eso. al día en Hacienda. Pero si le dan un puesto a un político. Bueno, pero es que recuerde que los puestos políticos, el único requisito que hay está marcado por un tema de edad, básicamente, y de nacionalidad, y nada más. Eso hay que modificarlo. Bueno, Para mí. usted propone poner requisitos universitarios para los puestos y No bueno, tanto eso. nos crean una página de TikTok en 10 minutos. No, pero por lo menos pagarle a la caja. No, bueno, es que lo que debería de pasar es por lo menos que yo sí estaría de acuerdo en un proyecto de ley que diga que si yo soy diputado o regidor o alcalde y llego a ser electo y soy moroso, ¿verdad? Que exista una ley que diga que a partir de ese momento de las dietas municipales o del salario del alcalde o de las dietas de la diputación, pues que se le pague a la caja la deuda, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, que el señor diputado no reciba lo neto, que son como 3.100.000, sino que reciba 2, y que por lo menos le abone 48 millones a la deuda, por ejemplo, ¿verdad? Para dar un ejemplo. Eso es lo que la ley debería tener, ¿verdad? Pero yo creo que la legislación, si pensamos en limitar a la gente, no va a tener escucha. Lo que sí podría tener escucha es eso que le digo, que también va a ser, difícilmente pasarían este gobierno o esta mayoría, esto que estoy planteando, ¿verdad? O sea, la gente preferiría no pagar nunca. De terror. Vamos Bueno, a ver. pero espérate, para ver una cosa. La Contraloría, ¿verdad? Es un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, que mucha gente se le olvida que es eso, ¿verdad? Entonces la agarran a trompadas, así, ¿verdad? Contra la Contraloría. Y parte de los problemas que ha tenido don Rodrigo Chávez ha sido que la Contraloría le ha parado muchos trámites de algunas cosas que él ha querido hacer, tal vez de buena manera, tal vez de buena fe. de buena fe, pero mal hechas. Y resulta que entonces ese era su campaña de los 38 votos, ¿verdad? Para quitar la Contralora y para quitar muchas cosas, todas las trabas que ha tenido en su gobierno. Por eso resulta que en estas últimas 2 semanas, la Asamblea, a punto de irse, aprueba unos créditos, 800 millones por un lado, 600 por el otro, o sea, son más de 1.000 millones de dólares que se van a ejecutar gracias al Banco Centroamericano y a algunos otros bancos, no sé de dónde, y no va a haber Contraloría. ¿Por qué? O sea, no entiendo.
No sé si don Sergio, como experto en la materia legal, nos puede explicar por qué en esos casos sí no va a poder intervenir la Contraloría. No, sí va a poder intervenir, la Contraloría no interviene nunca a priori, recuerden. Lo que está pasando es que cuando usted aprueba un crédito en el primer año de gobierno, la Contraloría le pone la perseguidora para ver usted qué va a hacer con esa plata, si va a hacer una carretera o un hospital, y la Contraloría empieza a meterse con los contratos que se van a hacer. Entonces lo que se está diciendo es que la Contraloría no le va a dar tiempo de perseguir los créditos, porque no le va a dar tiempo, porque va a cambiar de asamblea, por decirlo de alguna manera. Entonces, los diputados que hicieron estas aprobaciones, de alguna manera salvan, digamos, responsabilidad de lo que vaya a pasar, por decirlo de alguna manera. Esto es como un favor diplomático, político al gobierno entrante, y esto es porque se lo ha pedido la actual presidenta electa. Ella se ha reunido con cada fracciones a pedirles el favor de que, bueno, ya pasaron las elecciones, y eso yo estoy totalmente de acuerdo. En estos momentos hay que facilitar de alguna manera, patrióticamente, los caminos, porque vuelvo y repito, yo creo que nadie está aquí en contra porque, vamos a ver, una cosa es estar en desacuerdo con el tono del gobierno y con la forma en que habla, pero hay que reconocer también las cosas que se han hecho correctamente, digamos, el desarrollo de las infraestructuras que estaban pendientes, o un poco de celeridad en esa parte de infraestructura. Si bien es cierto, son proyectos de gobiernos anteriores, pero el hecho de terminarlos, pues es algo bueno también, ¿verdad? El hecho de aprobar otros temas que están asociados en la administración pública. Lo que quiero tratar de decir es que no todo es negativo, y que muchas veces lo de la ciudad-gobierno, pues quizás, pensándolo fríamente, pucha, qué bonito que uno llegara a un lugar y ahí estuviera todo, claro, ¿verdad? Pero el tema se cae porque choca con la ley de contratación administrativa. Él quería una cosa directa, señalar a quién no construyera, y que, repito, no es un mal proyecto, pero se pega con el ordenamiento jurídico vigente, ¿verdad? La marina de Limón, ¿quién no quiere una marina de Limón? Lo mismo, que no tenía Habdeba el poder para hacerlo, entonces ya lo querían hacer también como a golpe de tambor. Entonces yo creo que el país necesita una Contraloría General de la República, y que sí hay que revisarle los mecanismos de hoy, las formas. A veces debería ser mejor a priori que a posteriori, ¿verdad? Sobre todo con municipalidades, y también ponerle como una cancha, ¿verdad? O sea, qué sé yo, que si la Contraloría resolvió una apelación, por decirlo así, ¿verdad? Que ya no se pueda apelar más otra vez, porque entonces yo estaba en contra de vos, que eras autobusero, entonces, apelemos, luego apelás vos, luego que apele el otro, y entonces digo, apelación tras apelación, y el que sufre es el pueblo, que nunca llega el servicio de bus al pueblo, ¿verdad? Entonces, deberíamos pasar hacia un país donde si alguien entra para una apelación ante la Contraloría, ¿verdad? Un privado, bueno, ya apeló, y yo sí estoy de acuerdo en que si usted va a apelar para molestar, pague. ¿Me explico? Si sale perdedor de esa apelación, ¿verdad? Porque hoy en día es conocido que solo para atravesar el caballo, yo a él voy a apelar. ¿Me explico? Y no le hablo de apelaciones en el privado, sino de muchas cosas, de licitaciones que muchos proveedores de este país quieren participar, muchas veces chocan contra, por un lado, proveedores ya en antiguos arreglos con la administración pública, porque eso ya se sabe que había eso. SICOP vino a arreglar, sí, mucho, sí, falta, sí. ¿Me explico? Porque tampoco es que ya está todo resuelto. También SICOP tiene sus errores, sus cosas. A veces uno dice, qué raro, yo estoy metido en SICOP, ¿verdad? Me llega una licitación, ¿verdad? El correo me llega a las 9:45 y dicen, apertura del cartel 9:45. Pasan esas cosas. Vamos a ver, ¿usted cree, Sergio, con toda su experiencia en esto de la política, que los diputados que llegan a trabajar por el pueblo o por los intereses de los partidos? Bueno, yo creo que no se puede generalizar nunca, y que creo que de todos los grupos de diputados que llegan de los distintos partidos políticos que llegado ahí, todos se convierten en diputados de la República, 57 personas que van a estar decidiendo los destinos legislativos del país, pues no pueden renunciar a su identidad política, pero no debería de ser el tema electoral el que se mantenga en la discusión, ¿verdad?
En otras palabras, si los proyectos que presenta la presidenta electa son buenos y son diáfanos, pues deberían tener todos los votos de la Asamblea Legislativa. Si el Ejecutivo va a presentar una cosa que no tiene pies ni cabeza y es una cosa que se sabe que tiene un interés particular, pues hacer los bloqueos que se conocen en este país legislativos. Yo no creo que lo que hace algunas veces el Frente Amplio esté mal, ¿verdad? Tal vez la forma en cómo se quiere comunicar es incorrecta, pero yo agradezco cuando un diputado, uno, se para ante una iniciativa que va a favorecer al 20% de la población. ¿Me explico? Pero en todos los temas legales grandes, como el tema para los créditos, para las grandes obras del país, para los medios de transporte, se necesitan grandes discusiones y irse al fondo de los temas. El país no merece diputados que hacen show político, que se ponen a gritar y a hacer videos y a estar paseándose en el otro y en aquel. A mí me parece que si yo fuera diputado y yo tuviera algo que decir grave, yo lo que digo es: buenas tardes, aquí está la denuncia que he presentado al Ministerio Público el día de hoy en contra del presidente ejecutivo tal y tal y tal. Pero no estar gastando al micrófono del pueblo, ahí la plata, ¿verdad? Haciendo eso. Por eso es que vienen estas ideas de la señora Yara, la futura Yara El control Jiménez. político. Correcto, por eso es que ella está hablando de que solo sean los miércoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha visto que algunos diputados, no todos, algunos, sí lo usan para sus videos de TikTok, para decirlo así en español, ¿verdad? Lamentablemente. Para el espectáculo. Pero sí se ocupa el control político. Pero también estoy de acuerdo con lo que en algún momento expresó Otto Guevara, me parece. Sí estoy de acuerdo en que uno como diputado prácticamente 24/7 es control político, porque uno puede ir en la mañana, antes de ir a la asamblea, puede irse a parar a la sala constitucional, hacer un video y decir: aquí estoy en la sala constitucional apoyando a los arroceros o a los cañeros, ¿verdad? O sea, yo creo que uno no necesita necesariamente de ese espacio ahí en la asamblea para poder hacer su denuncia o su comentario sobre lo que está pasando. Pero me parece que el problema es que viniendo del oficialismo, ¿verdad? Recuerda que uno recibe las cosas de parte de quien las dice, ¿verdad? Se tiene como una especie de subrayo de que es una idea que viene a quitar un poco de democracia. Pero yo no creo que esa sea la discusión de fondo. La discusión de fondo es cómo regulamos para que el control político tenga requisitos de participación. Ejemplo, si el diputado Rolando va a decir una denuncia, ¿verdad? Que tenga fundamento la denuncia. ¿Me explico? No que usted vaya a pegar un grito ahí de que a usted lo llamaron por teléfono y que en estos momentos hay tales cosas en Punta Arenas, y me explico lo que estoy diciendo, sino una denuncia con fundamento, que uno incluso se la pase a la Secretaría de la Asamblea y uno le diga: hoy en mi control político yo voy a hablar de el problema de los migrantes que llegaron de Estados Unidos y de este tema. Me explico lo que quiero decir, que sea un poco más serio, porque yo sé que hay diputados, y no voy a decir nombres, que a veces le dicen a los asesores: hijo de pucha, ahora de control político, ¿qué me invento ahí? Pasame ¿qué puedo hablar? Un tema. Rolando, decime algo. Y entonces le pasan el papelito o el WhatsApp. Sí, eso choca con el concepto de irresponsabilidad que tienen los diputados, ¿verdad? Que no son responsables de lo que digan en el ejercicio de sus funciones. Con inmunidad no hay problema. Ya, entonces, esa irresponsabilidad choca con la irresponsabilidad también, ¿verdad? Sí, por eso les digo, hay muchas cosas que hablar respecto a la gran reforma del Estado costarricense, y nada que hablar respecto a las garantías individuales y sociales de este país. ¿Me explico? Lo que pasa es que cuando se habla de que la Constitución está vieja, que no sirve, es muy peligroso. No, pero que una persona diga que está de acuerdo con quitar garantías individuales, para mí es de terror en este país. Si usted lo dice en Cuba no hay problema. Es que recuerde que el camino al infierno está lleno de pequeñas acciones. Uno no se va al infierno, dicen, ¿verdad? Con una sola acción, sino que va cometiendo pequeñas acciones en el camino. Todo suma. Todo suma. Y por la víspera se saca el día, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo. Si la Universidad de Costa Rica estuviera haciendo un foro con las universidades del Estado
con el Poder Judicial, la Sala Cuarta, los partidos políticos, para hablar de algunas garantías individuales, y ese es el camino. ¿Me explico? Para hablar si de pronto hay una garantía individual que hoy no, ¿verdad? Pero no desde un tema, una tarima política. ¿Me explico? Por eso, cuando usted encuentra una persona que dice que en este país no sirve nada, si hay un fallo a favor, qué conveniente, así funciona, pero nada funciona aquí. No funciona el Poder Judicial, no funciona la Asamblea. ¿Cómo vamos a lograr eso que usted dice, Sergio? No, es que vamos a ver una cosa, vuelvo y repito, no es cierto que el Poder Judicial no funciona, sí funciona. Lo que pasa es que tiene muchas deficiencias por temas muchas veces de presupuestos en las oficinas, de recursos, pero hay un Poder Judicial que todavía goza de respeto de la población. ¿Qué? Podrá gente hacer videos en TikTok contra el Poder Judicial, pero si lo notifican se presenta a la audiencia. A lo que quiero decir con esto, no estoy defendiendo tampoco al Poder Judicial. No dudo de que haya algunos jueces que están ahí haciendo nada y fiscalas que hacen nada, pero sé que muchos hacen mucho y mucha gente está muy comprometida. Entonces, yo prefiero que exista un tribunal de elecciones, un Poder Judicial, aunque sea criticado, pero que exista, que haya una Asamblea Legislativa criticada, ¿verdad? También, pero que exista, y que exista un Poder Ejecutivo y que exista una división de poderes. Porque cuando la gente a veces dice, no sé si es en broma, porque a veces me preocupo porque lo he escuchado en desayunos, que no hay licor, hablar de que ocupamos una dictadura. No es ignorancia. No, eso, hay gente que ha dicho eso, Sí. que lo han comentado, que aquí nos iría mejor con una persona ¿verdad? que tomara, que lo dejaran trabajar, dice la gente. Es que eso se metió ya en el pueblo, ¿verdad? El pueblo tiene una idea de que haya alguien que no lo dejaron trabajar y que ahora lo van a dejar trabajar a este. Eso que usted dice, yo lo he escuchado. Sí, claro, muchísimas veces, pero eso es, volvemos a lo mismo que hemos repetido aquí, por lo menos yo lo he repetido infinidad de veces, ustedes me han oído decirlo, lo que decía don José Mujica, que en paz descanse. O sea, hay que educar, porque a un pueblo inculto lo engañan los políticos corruptos. Tengo mis dudas. Esto es un asunto más fuerte que la educación para mí, es emocional. Usted lo decía al inicio. Es un asunto emocional más que educación para mí. Es de las dos. La educación, Sí. lo que pasa es que cuando hablamos de educación hay que irse a la semilla de la desintegración familiar que ha vivido el mundo, no solo Costa Rica. ¿Cómo se le ayuda a la familia? Porque aquí hay un tema de adulto mayor gravísimo, cada vez más. Hay un tema de salud pública y hay un tema de seguridad. Entonces, el país no tiene tantos recursos para solventar todo eso al mismo tiempo. Hay que priorizar. Lo que pasa es que la priorización tiene que venir con coherencia y tiene que venir con capacidad. Yo he escuchado gente que dice, este gobierno tiene plata. Entonces yo le digo, si tiene plata, ¿por qué no le pagan a la caja? Hay que priorizar, ¿no? Pero... y no dicen nada. El problema con la caja es que ni siquiera la caja sabe ¿Cuánto le deben? cuánto gasta en las cirugías que hace. Ni siquiera tiene claro los costos. Y cuando usted como institución ni siquiera tiene claro cuánto valen los servicios que usted da, y esto no es una ofensa para la Junta Directiva ni para la caja, pero es una realidad, todavía no está el sistema integrado informático de costeo, lo han parado 3 veces. Entonces, el deudor se aprovecha de eso, no sé si me voy a entender, y no estoy justificando que el gobierno no pague, es que cuando no se sabe cuánta es la deuda hoy claramente, porque parece que no hay un dato sólido, sino que hay una estimación de la deuda, aquí hay factores que no se han medido. El teletrabajo del sector público, ¿cuántos funcionarios públicos menos hay ahora que antes? Porque hay menos ahora. En el tiempo cada vez han habido menos. El último crecido de funcionarios fue con Oscar Arias, ¿te acuerdas? Sí, claro. En el 2008, cuando metió un montón de gente a la caja. Pero yo creo que aquí hay que revisar las cosas con calma, y lo que debería de haber es una ley que obligue al gobierno a pagar, una ley de la República. En un presupuesto de la República deberían tener la valentía los diputados de meter una partida obligatoria. ¿Me explico? Que sea de cláusula penal para el mandatario. O sea, que si no paga,
tiene consecuencias. Vea, hay muchos temas. Sí, señor. Ya nos está venciendo el tiempo. Sergio, el ROP, que yo soy del criterio que hay que darlo. Cuando usted se pensiona, se lo tienen que dar. Y punto. Para mí sí. Porque eso es como que a usted le den la pensión en tractos, igual. De todas maneras, Para yo creo mí. que el tema es muy delicado y se juega con la gente, se vacila a las personas. Ha habido demasiada irresponsabilidad en la explicación que se ha dado de este tema. Yo creo que si las operadoras de pensión del ROP y esta gente fueran más transparentes y fueran más propositivos, pudieran explicar de mejor manera las cosas, vender a la brava de que hay que entregar todo o no darlo, o dar a tuquitos. El tema aquí tiene que manejarse con más seriedad. Lo que sí es una realidad es que hay un grupo de adultos mayores que sí necesitan la plata. Entonces yo creo que lo que hay que decir es, quien acredite una situación de salud, por ejemplo, etcétera, tome, ¿verdad? Pero alguien que se pensiona y lo que quiere, con todo respeto, que tiene derecho, de ahí, irse de paseo, viajar o comprarse un carro, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Pero Sergio, no es la finalidad, el ROP es que se lo den a usted cuando se pensione. Pero es que, sí, pero recuerde que es una pensión complementaria, no es, en ningún lado le dijeron a usted, le vamos a dar la pensión de la caja y una piñata, nunca dijeron eso. La pensión, ¿cómo sería una pensión complementaria? Señora, a usted le van a tocar 360 de la caja y 140 del ROP. Pero ¿cómo? Y entonces tiene 500,000 pesos. Sergio, pero ¿cómo al inicio yo tengo amigos que se las dieron en 4 tractos? Ahora no. Esa manipulación. Por eso le no digo, está bien. ha habido poca transparencia de la información. En algún momento sí y ahora no. De acuerdo. ¿Verdad? Y en campaña política se prestó el tema para politiquería. La otra, pero ya nos vamos. Yo no estaría de acuerdo con que los políticos manejen las instituciones. Ya. No le entiendo. Que usted como presidente nombre la caja, nombre tal, fuera los políticos en las instituciones. ¿Qué le parece? Habría que revisar qué instituciones, porque yo sí La creo... caja primero. Bueno, yo no creo que el presidente ejecutivo del presidente sea tan grave como la integración de la junta directiva. Si usted mete 3 asegurados ahí, se arregla el problema. Totalmente de acuerdo. Muy Por bien. ahí andan, ¿no? Entonces es una Que cuestión de voluntad. recuerde que el ejecutivo necesita tener, y eso creo que Orlando Claro, lo entiende, sí. cierto manejo político. Político. De acuerdo. El problema no es el manejo político, es la politiquería barata. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Nos vamos, Sergio, gracias. Vamos, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, esperemos vernos de nuevo hoy para seguir analizando y hablando del país, no del futuro de Sergio. Se lo Méndez, dije. el futuro del país. Mi futuro presidente. Bueno. Muchas gracias, Dios bendiga a todos, muy amables. Gracias a Andy. El agradecimiento a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez, en esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.